Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más, listos para charlar de esas cositas que nos hacen pensar, reír y a veces hasta sufrir un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante interesante. Un tema que probablemente muchas hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ya sea en primera persona o a través de alguna amiga que nos ha contado su dramón. Hoy vamos a hablar de, bueno, ya lo leyeron en el título, tengo novio, pero aún amo a Kerem Bürsin, ¿qué hago? Sí, ya sé. Parece un título sacado de una telenovela turca, pero déjenme decirles que esta situación es más común de lo que creen. Y no se preocupen, no vamos a analizar si Kerem Bürsin es el hombre perfecto, sino más bien, vamos a desmenuzar este sentimiento confuso y ver qué opciones tenemos para manejarlo de la mejor manera posible. Porque, seamos sinceras, nadie quiere vivir en un limbo emocional, ¿verdad? Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se preocupen, no muerdo, a menos que me ofrezcan chocolate, ahí sí. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigas que también estén pasando por una crisis existencial amorosa, o simplemente porque les gusta el chisme, no los juzgo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Lo primero, vamos a aclarar una cosa importantísima: sentir atracción por otra persona cuando estás en una relación es absolutamente normal. Somos seres humanos con hormonas, con fantasías, con admiración por otras personas. El problema no es sentirlo, el problema es qué hacemos con ese sentimiento. ¿Lo alimentamos? ¿Lo reprimimos? ¿Lo ignoramos? Ahí es donde entra la parte complicada. Ahora bien, ¿por qué Kerem Bürsin? O mejor dicho, ¿por qué ese Kerem Bürsin particular? Porque, seamos honestas, Kerem Bürsin es solo un ejemplo. Podría ser Ryan Reynolds, podría ser tu compañero de la clase de yoga, podría ser el barista que te prepara el café con una sonrisa todas las mañanas. Lo importante es entender qué representa esa persona para ti. ¿Es la fantasía de una vida más emocionante? ¿Es la admiración por su talento o su personalidad? ¿Es la proyección de lo que sientes que falta en tu relación actual? Pregúntate a ti misma qué es lo que te atrae tanto de esta persona. ¿Es algo real o es una idealización? Porque, seamos sinceras, en la mayoría de los casos, los famosos son idealizaciones. Vemos la versión editada, la versión pública, la versión que ellos quieren que veamos. No conocemos su día a día, sus manías, sus defectos. Y créanme, todos tenemos nuestros defectillos. Una vez que hayas identificado qué es lo que te atrae de esta persona, es hora de hacer un examen de conciencia de tu relación actual. ¿Estás feliz? ¿Te sientes amada, valorada, respetada? ¿Hay comunicación abierta y honesta entre tú y tu novio? ¿Comparten intereses y metas en la vida? ¿O sientes que algo falta? Porque a veces esa atracción por otra persona es simplemente una señal de que algo no está bien en tu relación. Es como una alarma que se enciende y te dice: oye, aquí hay un problema. Presta atención. No digo que sea necesariamente el fin del mundo, pero sí es una señal de que hay que trabajar en algo. Si sientes que tu relación está bien en general, pero aún sientes esa atracción por Kerem Bürsin, es hora de poner límites. Sí, límites. Porque, como dije antes, el problema no es sentir, sino qué hacemos con ese sentimiento. Y alimentar una fantasía con otra persona, especialmente cuando estás en una relación, no es precisamente la mejor idea. ¿Qué significa poner límites? Significa dejar de seguir a esa persona en redes sociales si te está afectando. Significa evitar situaciones en las que puedas encontrarte con ella. Significa dejar de fantasear con ella en tu cabeza. Significa, en resumen, tomar control de tus pensamientos y tus acciones. Sé que suena fácil, pero no lo es. Requiere disciplina, requiere fuerza de voluntad, requiere dejar de ver telenovelas turcas por un tiempo. Pero créanme, vale la pena. Porque al final, lo que está en juego es tu relación y tu propia felicidad. Ahora bien, ¿qué pasa si, después de hacer este examen de conciencia, te das cuenta de que tu relación actual no te satisface? ¿Qué pasa si sientes que algo falta, que no te sientes amada, valorada, respetada? ¿Qué pasa si te das cuenta de que esa atracción por otra persona es en realidad un deseo de algo más? En ese caso, la respuesta es un poco más complicada.
Porque ahí ya no se trata solo de poner límites y controlar tus pensamientos. Ahí se trata de tomar una decisión importante: ¿quieres seguir en esta relación o quieres buscar algo más? Y esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Nadie puede decirte qué hacer, nadie puede juzgarte por tu decisión. Lo importante es que seas honesta contigo misma y que elijas lo que te haga más feliz a largo plazo. Si decides que quieres intentar salvar tu relación, lo primero que debes hacer es hablar con tu novio. Sí, hablar. Comunicar tus sentimientos, tus necesidades, tus preocupaciones. Dile cómo te sientes, qué te falta, qué te gustaría cambiar. Pero ojo, no lo culpes a él de todo. Asume tu parte de responsabilidad. Reconoce que tú también tienes que trabajar para que la relación funcione. Y estén dispuestos a comprometerse, a ceder, a buscar soluciones juntos. Si por el contrario decides que lo mejor es terminar la relación, hazlo con respeto y honestidad. No le des falsas esperanzas, no lo engañes, no lo hagas sufrir más de lo necesario. Explícale tus razones de forma clara y sincera, pero sin ser cruel. Y sobre todo, date permiso para sentir. Permítete estar triste, enojada, confundida. Es normal sentir todo eso después de una ruptura. Pero no te quedes estancada en el dolor. Date tiempo para sanar, para recuperarte, para volver a empezar. Y recuerda, el final de una relación no es el fin del mundo. Es simplemente el final de un capítulo. Un capítulo que puede haber sido hermoso, pero que ya llegó a su fin. Y ahora tienes la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, un capítulo lleno de nuevas aventuras, nuevas experiencias y, quién sabe, quizás incluso un nuevo amor. Así que, volviendo a la pregunta inicial, tengo novio, pero aún amo a Kerem Bürsin, ¿qué hago? La respuesta, como ven, no es sencilla. Depende de muchos factores, de tus sentimientos, de tu relación actual, de tus expectativas. Pero lo importante es que te tomes el tiempo para reflexionar, para analizar, para tomar una decisión consciente y responsable. No te dejes llevar por la fantasía, no te quedes estancada en el limbo. Toma las riendas de tu vida y elige lo que te haga más feliz. Y recuerda, no estás sola. Muchas hemos pasado por esto. Y todas hemos sobrevivido. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, recuerden que sentir atracción por otra persona cuando estás en una relación es normal. Lo importante es identificar qué representa esa persona para ti, hacer un examen de conciencia de tu relación actual y poner límites si es necesario. Si tu relación no te satisface, toma una decisión consciente y responsable. Y sobre todo, sé honesta contigo misma. Espero que este vídeo les haya sido útil, que les haya dado un poquito de claridad y que las haya hecho sentir un poquito menos solas en este dramón amoroso. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir estas cositas con ustedes y espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios si alguna vez se han sentido identificadas con esta situación. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Tienen algún consejo para las que están pasando por esto ahora mismo? Compartan sus experiencias. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigas que también estén pasando por una crisis existencial amorosa y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Asterisco, 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 asterisco. Ok, respiremos profundo. Porque sé que algunas estarán pensando, pero como voy a dejar de ver a Kerem Bürsin, es mi placer culpable, es lo que me anima el día. Y lo entiendo, chicas, lo entiendo. Todas tenemos nuestras debilidades. Pero recuerden que estamos hablando de mantener una relación sana y feliz. Y a veces eso significa sacrificar algunas cosas. Piensen en esto, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Cómo te sentirías si tu novio estuviera obsesionado con una actriz famosa y pasara horas viéndola en la tele y suspirando por ella? Probablemente no te haría mucha gracia, ¿verdad? Sentirías que no te está prestando la atención que mereces, que no te está valorando. Por eso es tan importante ser conscientes de nuestros sentimientos y de cómo afectan a nuestra pareja. No se trata de reprimirnos ni de dejar de ser nosotras mismas. Se trata de ser consideradas y respetuosas.
Y hablando de respeto, es importante recordar que nuestra pareja también tiene sentimientos. A veces nosotras nos enfocamos tanto en nuestros propios dramas y problemas que nos olvidamos de preguntarle a nuestro novio cómo se siente, qué necesita. Y la comunicación es fundamental en cualquier relación. Así que si estás pasando por esta situación, te recomiendo que te sientes con tu novio y que le hables con el corazón en la mano. Dile cómo te sientes, qué te preocupa, qué necesitas. Y escúchalo a él también. A veces la solución a nuestros problemas está más cerca de lo que pensamos. Ahora, volviendo al tema de Kerem Bürsin, quiero aclarar algo importante: no estoy diciendo que esté mal admirar a alguien. Todos admiramos a alguien, ya sea por su talento, su inteligencia, su belleza. El problema es cuando esa admiración se convierte en una obsesión que afecta a nuestra relación. Y a veces esa obsesión esconde algo más profundo. Quizás estás aburrida de tu rutina, quizás necesitas un poco de emoción en tu vida, quizás te sientes estancada en tu relación. Y en lugar de afrontar esos problemas de frente, te refugias en la fantasía de otra persona. Por eso es tan importante conocernos a nosotras mismas. Saber qué nos hace felices, qué nos motiva, qué necesitamos para sentirnos realizadas. Y buscar esas cosas en nuestra vida real, no en la fantasía. Quizás necesitas empezar un nuevo hobby, quizás necesitas viajar más, quizás necesitas pasar más tiempo con tus amigas. Hay un montón de cosas que puedes hacer para sentirte más viva y más conectada contigo misma. Y cuando te sientes bien contigo misma, es mucho más fácil tener una relación sana y feliz. Y hablando de relaciones sanas, quiero recordarles que el amor no es suficiente. El amor es importante, por supuesto, pero no lo es todo. También necesitas respeto, confianza, comunicación, apoyo. Y sobre todo, necesitas que tu pareja te valore y te haga sentir especial. Si sientes que tu relación actual no cumple con esas necesidades, es hora de plantearte si realmente estás en el lugar correcto. No tengas miedo de dejar ir lo que ya no te hace feliz. No te conformes con menos de lo que mereces. Y recuerda, no estás sola en este camino. Todas hemos pasado por momentos difíciles, todas hemos tenido dudas y miedos. Pero lo importante es no rendirse nunca. Creer en ti misma, confiar en tu intuición y seguir adelante. Y si necesitas ayuda, no dudes en buscarla. Habla con tus amigas, con tu familia, con un terapeuta. No tengas miedo de pedir ayuda. Todos necesitamos un empujoncito de vez en cuando. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que el amor propio es fundamental. Amarte a ti misma es la clave para ser feliz y para tener relaciones sanas y felices. No te compares con nadie, no te critiques, no te exijas demasiado. Acéptate tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Eres única, eres especial, eres valiosa. Y mereces ser amada y feliz. Así que sal ahí fuera y conquista el mundo. Y no te olvides de ver de vez en cuando a Kerem Bürsin. Porque seamos sinceras, todas necesitamos un poquito de fantasía en nuestra vida. Ahora, en serio chicas, espero que esta charla les haya servido de algo. Quiero que sepan que las entiendo, que las apoyo y que estoy aquí para lo que necesiten. Recuerden que no están solas y que juntas podemos superar cualquier obstáculo. Así que no se rindan nunca. Sigan luchando por sus sueños, sigan buscando la felicidad y sigan amándose a ustedes mismas. Y si alguna vez se sienten perdidas, vuelvan a este vídeo y recuerden todo lo que hemos hablado hoy. Les mando un beso enorme y las espero en el próximo vídeo. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta y de compartir este vídeo con sus amigas. Las quiero. Y recuerden, el chocolate siempre ayuda. Cara guiño.